Reiterar, y seguir reiterando, que esto solo es una historia ficticia con fines de entretener. Esto va dirigido para las personas que me van a comentar cosas como que estoy loco, que asusto a los niños, y cosas de ese calibre. En lo que sí me gustaría pedir disculpas, es en el tono de mis creepypastas. Sé que algunas son algo fuertes, pero las hago de esa manera, para tener mi propio estilo. Otra cosa en la que me gustaría pedir disculpas, es en mi inactividad. Lo que pasa es que hacer estas historias toma algo de tiempo, y además me tengo que dedicar a mi vida personal. Una última cosa. Me gustaría presentarles a un nuevo personaje en el canal. Su nombre es Seshi Setsumei, y será un personaje muy importante en el canal. Sin más que decir, disfruta la historia. No tiene nada de malo recordar tu infancia. De hecho, es una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida, recordar aquellos días en los que veías a tus padres como los seres más sabios del mundo, y la escuela como el sitio más aburrido pero a la vez, interesante. Aquellos días en los que veías a los juguetes como un gran tesoro, y las fiestas de cumpleaños a las que asistían tus amigos, etc. Pero lo que no puede hacerte falta al recordar tu infancia, es sin lugar a duda, recordar los dibujos animados que veías al llegar de la escuela, y los fines de semana en la televisión. Por mi parte, la serie animada que más recuerdo con cariño, es sin lugar a duda, la versión animada del Chavo del Ocho. La primera vez que miré la serie, fue cuando tenía 7 años en el ya lejano año 2006. Mi papá era un fanático de la serie original, y cuando anunciaron la versión animada de dicho programa, mi papá se veía muy interesado en echarle un vistazo a la versión animada del Chavo. Juntos, miramos el primer capítulo cuando este se estrenó por el Canal 5 de México. Y con tan solo ver un capítulo, me había encantado la serie. Con el pasar del tiempo, yo y mi papá le fuimos dando seguimiento a la serie. Por lo menos hasta que finalizó la tercera temporada, ya que después de la tercera temporada, los episodios ya no eran tan buenos, y ya por la quinta temporada, habíamos dejado definitivamente la serie. Los años habían pasado, y ya era el año 2021. Mi mamá había decidido ir a un tianguis que se encontraba a unas cuadras de mi casa. La verdad, yo no estaba del todo interesado, puesto a que tenía tarea, y además, en unas horas iría con mis amigos a la plaza, pero mi mamá fue la que insistió. Algo malhumorado, tuve que aceptar. Lo que me desagradaba demasiado de ir al tianguis, era que mi mamá se quedaba demasiado tiempo en los puestos donde vendían ropa, y además casi nunca encontraba cosas de mi gusto personal, y los videojuegos eran costosos. Mientras mi mamá veía la ropa, yo me puse a curiosear en los demás puestos. Me había llamado la atención un puesto de películas, que estaba algo alejado de los demás puestos, así que me dirigí hacia ese curioso puesto de películas. Lo primero que me pude percatar, fue que el vendedor tenía un aspecto muy descuidado, como si no le importara su higiene personal. Tenía un cabello con trozos de caspa, y una camisa, donde se podía ver el sudor del tipo. Sus dientes estaban amarillentos, y su cara tenía muchos barros. A pesar de ese aspecto muy sucio, el hombre se portó de una manera muy amigable, y al verme, inmediatamente me dijo que tenía películas y series a muy buen precio. Algo nervioso, le dije que le echaría un vistazo al puesto. Había algunas películas interesantes, como la saga Destino Final, las primeras películas de Viernes 13, pero también había algunas películas malísimas, como Emojis. Estaba a punto de irme, hasta que pude ver en la sección de películas y series infantiles, un DVD de una serie que quería jamás volver a ver. Era un DVD, de la temporada 7 del Chavo animado. Por ahí me había enterado que la serie había concluido en la temporada 7, así que decidí comprar el DVD, para poder ver cómo había concluido la serie que nos había gustado a mí, y a mi papá. Le pregunté al señor cuánto costaba, a lo cual, el vendedor me dijo que me podía llevar 2 DVDs, por el precio de uno, así que algo entusiasmado le pagué, llevándome el DVD de la temporada 7, más el DVD, de la saga Destino Final.
Al llegar a casa, tuve que esperar a que cayera la noche para poder ver los capítulos del Chavo, ya que tenía que encontrarme con mis amigos en la plaza para un proyecto de la universidad. El día transcurrió normalmente, hasta que cayó la noche. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar si el viejo DVD funcionaba, y afortunadamente sí, así que puse el CD de la temporada 7 del Chavo. El video comenzaba con la intro del Chavo animado, pero era de la primera temporada y no de la séptima. Pero cuando llego a la parte donde se abre el portón de la vecindad, la imagen empieza a distorsionarse y glitchearse, como si el disco estuviera defectuoso. La imagen duró así alrededor de 1 minuto. Estaba a punto de levantarme para quitar el disco, comenzando a pensar que el señor me había estafado. Pero de golpe, la pantalla se había puesto en negro. Hasta que aparecieron unas letras en la pantalla, lo cual asumí que se trataba del título del episodio. El título era Final Chavo. El capítulo comenzaba con la cámara enfocando algunos lugares de la vecindad. Lo destacable aquí era que no había ningún sonido de fondo, ni personajes. Solo se enfocaban los escenarios. Hasta que la cámara comenzó a hacer zoom hacia el barril del Chavo. Luego, la cámara se puso en estática otra vez, y apareció un texto que decía, meses antes. Se enfocaba a la escuela que salía en todos los capítulos. Luego, se hizo un enfoque hacia el salón, donde se encontraban todos los niños. En eso, llegó el profesor Girafales, el cual se veía muy molesto porque todos habían reprobado un examen. Y como castigo, nadie saldría al recreo, todos comenzaron a mirar muy furiosos hacia el Chavo, como si él hubiera sido el responsable. Después, se veía una escena donde todos estaban haciendo el examen, mientras que el Chavo solo se la pasaba haciendo aviones de papel. Uno de los aviones le había caído en el ojo a Kiko, y este se levantó muy enojado, diciéndole al Chavo que no lo dejaba concentrarse, a lo cual el Chavo respondió el típico, bueno, pero no te enojes. Pero Kiko le arrebata la libreta al Chavo, para después romperla en pedazos. El Chavo se había enojado, y empezó a perseguir a Kiko por todo el salón. Esto comienza una pelea en todo el salón, con los típicos efectos de golpes y polvo. Hasta que llega el profesor Girafales, y detiene la pelea. El profesor le arrebata los exámenes a todo el salón, y se va a entregarlas. Suponía que esto era la causa por la que todos habían reprobado. Y no me equivocaba. En la siguiente escena, se veía a todos los niños rodeando al Chavo adentro del salón. Todos se veían furiosos con él, mientras que el Chavo tenía una expresión de espanto. Ñoño comenzó a decir en un tono de voz muy serio, que en la vecindad iban a arreglar las cosas. A lo cual, el Chavo solo hizo una mirada de indiferencia. Por el momento, el capítulo estaba transcurriendo como uno normal, salvo por la intro, y la manera de cómo comenzó el capítulo. Ahora la toma se enfoca a la vecindad, donde el Chavo se encontraba jugando con su escoba, como cualquier otro capítulo. Lo curioso aquí, es que la calidad de la animación había bajado bruscamente. Ahora la animación parecía haber sido hecha en Flash, lo cual me extrañó aún más. El Chavo se encontraba jugando cerca de su barril, hasta que llegó Kiko, el cual tenía una mirada como si estuviera tramando algo. Kiko le dice al Chavo que si por favor, lo acompañaba a la parte trasera de la vecindad, ya que ahí se reunirían todos sus amigos para jugar un nuevo juego, a lo cual el Chavo respondió muy entusiasmado que sí. Entonces, los dos se dirigen hacia un escenario que nunca se había visto en la serie. Parecía un terreno baldío, que se suponía estaba justo atrás de la vecindad. Ahí se encontraban, Ñoño, Popis, Patty, y hasta Godines. Lo que realmente me sorprendió, fue que todos tenían un tubo de metal en las manos, y atrás de ellos había una botella blanca, la cual parecía tener ácido en su interior. Cuando ambos llegaron, el Chavo entusiasmado pregunta, ¿a qué vamos a jugar? A lo cual, Ñoño responde que se calle la boca. Todos comienzan a rodear al Chavo, mientras Ñoño decía, ya estamos hartos de ti, tú solo te la pasas haciendo idioteces, y nos arruinas el día a día. Nosotros nunca quisimos ser tus amigos, los adultos nos obligaban a juntarnos contigo, pero ya nos cansamos, lo del examen ya fue el colmo. Ahora te vamos a desaparecer de este mundo. El Chavo, con una cara de espanto, comenzó a correr de los que antes eran sus amigos. Se veía como el Chavo corría por toda la vecindad, escapando de los niños, mientras que estos lo perseguían, mientras le arrojaban piedras y lo insultaban. El Chavo comenzó a gritar por ayuda, pero nadie salía, era como si no hubiera ni un solo adulto en toda la vecindad.
La escena duró alrededor de 5 minutos, hasta que los niños, por fin lograron atrapar al chavo, comenzando lo peor del capítulo. Los niños comenzaron a linchar de una manera muy despiadada a el chavo. Entre todos golpeaban ferozmente a el chavo, mientras este les rogaba que pararan, pero cada vez que les rogaba, Patty siempre lo golpeaba a la cabeza. Entonces, los niños levantaron al chavo, y lo llevaron al lote baldío atrás de la vecindad. Una vez en el lote baldío, lo amarraron y comenzaron a golpearlo de nuevo, pero esta vez con más fuerza. En este punto, el chavo ya estaba convulsionando de tantos golpes. Ñoño tomó la botella de ácido, y empezó a derramarla en la cara del chavo. Cuando hizo eso, la cámara se puso en negro. Luego salía un texto que decía: 6 meses después. Se volvió a ver lo mismo del principio, como si el disco se hubiera regresado automáticamente. Hasta que llegó a la parte del barril. La cámara se quedó enfocando el barril. Hasta que algo comenzó a aparecer encima del barril. Apareció lo que parecía ser un modelo del chavo, pero con una cara espantosa. No parecía un dibujo animado, parecía como si alguien hubiera tomado la fotografía de un cadáver, y hubiera recortado la cara, y la hubiera pegado en la imagen. No pude más, y saqué el CD, del DVD. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué clase de enfermo pondría esto en una serie para niños? Esperé una semana para que volviera a ponerse el tianguis, para poder reclamarle al pendejo de las películas, pero sorpresivamente, el puesto de las películas ya no estaba. Pregunté en otro puesto, sobre el puesto de películas. Pero me dijeron que ahí, nunca hubo un puesto de películas.